Muy buenos días a todas y a todos. Es un privilegio estar acá. Muchas gracias a los organizadores. La verdad que es un honor poder contribuir un poquito a la discusión y contarles que la verdad esta ley de delitos, sobre todo ambientales, que es la parte que me voy a referir, era muy esperada por las personas que trabajamos en esta temática. ¿Y por qué era tan esperada? A mí me tocó ejercer como fiscalizador, como superintendente del medio ambiente. Hay mercados que son totalmente informales y las sanciones administrativas no tienen ningún tipo de efecto, la verdad. En ese tipo de mercados, en el imperio de la ley, no existe y se requiere este tipo de incentivos, el incentivo de la posibilidad de presidio, del auxilio de la fuerza pública, de finalmente eh, lograr incentivar un comportamiento responsable a través de medidas más gravosas como esta. Ahora, muchas veces el remedio puede ser peor que la enfermedad y si bien esta ley era muy esperada, tiene zonas que son grises, que son ambiguas y pueden llevar a no hacerla tan efectiva y eso es lo que me gustaría compartir con ustedes hoy en día. Pero antes de partir me gustaría contarles una historia, la verdad, porque finalmente siempre hablamos de la sanción, de penas de cárcel, las multas, pero finalmente, tomando las palabras de la presentación de Tomás, aquí el foco debería estar en la prevención. Y hay una historia muy antigua que me tocó escuchar hace mucho tiempo, cuando uno estaba más conectado quizás con la sabiduría más trascendental, que habla acerca de un maestro que le quiso hacer una prueba a sus discípulos y puso un jarrón en una puerta antes de entrar al dojo finalmente donde hacían la práctica, y llamó uno a uno a sus discípulos. El primero no se dio cuenta del jarrón, el jarrón cayó, se quebró en 1000 pedazos y finalmente era irreversible el daño, no hubo manera de arreglarlo, de repararlo. Entra el segundo estudiante de este maestro y con una muestra de poder y talento hace una reacción felina y logra atajar este jarrón antes de que cayera al suelo y evita que se quiebre en 1000 pedazos con un gasto energético muy potente. Y bueno, el maestro se quedó esperando y entra otro viejito que era compañero del maestro en este templo y antes de entrar a la puerta estira la mano y recoge el jarrón identificando que había un riesgo y sin menor esfuerzo lo deja al costado y entra al dojo, al lugar de la práctica y continúa la conversación. Entonces finalmente si logramos una situación de esta manera, el gasto energético es muy menor y logramos prevenir consecuencias que pueden ser irreparables, como el jarrón. Ahora, esta ley tiene cosas bien interesantes. Lo primero, el artículo 305, que es de los más potentes, instala el concepto de elusión, ¿cierto? Que es muy propio de materia tributaria, ¿cierto? Estamos acostumbrados que esto en materia tributaria, cuando nos pasamos al lado de la evasión versus elusión, se corresponde a un delito. Aquí en materia ambiental, ahora esto se incluye, pero pone la condición de que esto tiene que ser a sabiendas. Y acá tenemos a Mauricio, exministro del Tribunal Ambiental, diría, a sabiendas en el derecho administrativo sancionador, habla de dolo bueno, ¿cierto? De una intención quizás no de violar la ley, pero sí actuar con cierta astucia, conociendo que la consecuencia podía estar ahí. En este caso, en sede penal, podría ser muy distinto, no lo sabemos. Entonces, ¿cómo se ha conformado este concepto de a sabiendas en materia de derecho administrativo sancionador ambiental? Puede ser muy distinto cómo evolucione esto y obviamente en la construcción de pruebas. Ahora, esto obviamente que también los que hemos trabajado en gestión ambiental sabemos que eludir el sistema de evaluación de impacto ambiental es una zona gris de la ley. Tiene espacios que abren múltiples interpretaciones de qué significa eso y si se configura esa acción finalmente
en cierto comportamiento. Y de nuevo la ley incluye agravantes, ¿cierto? Cuando esta acción venga acompañada de un impacto irreparable como el jarrón o efectos prolongados en el tiempo, incidir sobre especies extintas, etcétera, y sobre todo daño irreversible al ecosistema, aquí se le sube un nivel a la consecuencia y obviamente que esto tiene penas mayores de presidio. Y no solo la elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental es la que está resguardada, acá se ancla la ley, y eso es muy interesante, igual que la aplicación de la sanción ambiental en instrumentos de gestión ambiental. Entonces habla de normas de emisión, habla de planes de prevención y descontaminación, de manejo, etcétera, y de obviamente resoluciones de calificación ambiental, pero en características de reincidencia. Entonces, solo para anotarle, ese es lo que yo veo como la parte central de esta ley en materia ambiental, y obviamente que eso es bien interesante porque pone un escalón más allá de las multas que ya aplicaban para incidir en un comportamiento responsable que evite llegar a estas consecuencias mayores. Ahora, veamos cómo esto aplica en la práctica, algunos casos, ¿cierto? Bueno, uno muy famoso que a mí me tocó investigar en su fase última, que tiene que ver con la situación del terminal marítimo de Quintero, con la emergencia ambiental que ocurrió el año 2018, que se acaba de sancionar por la Super de Medio Ambiente hace 2 o 3 días. Salió una multa de un nivel mucho menor, yo les voy a contar por qué, pero ahora, haciendo memoria, esta es la bahía de Quintero, teníamos una serie de estanques de combustible. A mí elegí algunos ejemplos de energía, pero esto obviamente puede aplicar a cualquier situación. Estos son estanques de combustible, obviamente que acá está el principal hub energético del país, llega el principal volumen de gas, de petróleo, se realiza el refinamiento de combustible, etc. Bueno, estos estanques, un día, bueno, el 21 de agosto del 2018 aparecieron múltiples familias con eventos, sobre todo niños, ¿cierto? 1.700 personas en espacio de 2 semanas terminaron en el hospital con síntomas bien fuertes, efectos incluso cognitivos, ¿cierto? Que es esperable que fueran de muy corto plazo, pero fueron situaciones extremadamente alarmantes. Yo tengo ahí cierta historia, mis suegros viven en Quintero, así que uno también estaba preocupado. Yo vivía en Estados Unidos cuando ocurrió esto, así que obviamente es algo que vivimos con mucha atención. Y ahí no se sabía qué pasó, y pasaron años sin saber qué pasó. Y ahí obviamente hay un tema desde el punto de vista de derechos humanos, que tenemos el derecho a saber qué nos afecta cuando estamos hablando de medio ambiente. Y bueno, y esa es la misión. A mí me tocó asumir como superintendente a finales del 2019, este caso ya está con cargos formulados, investigación a punto de cerrarse, pero todavía no se sabía qué pasó. Entonces dije, no, esto yo no lo puedo cerrar así. Armamos un equipo de ingenieros, yo no soy abogado, así que también me excuso, y con los ingenieros construimos una modelación para reconstituir escenas, así como en las películas, ¿cierto? Vamos a reconstituir los hechos que sucedieron. No sé si puede poner el video ahí. Bueno, y construimos finalmente qué estaba pasando en las horas antes del evento, etcétera, desde los terminales de Quintero, y vemos cómo justo en ese momento la pluma hace que los contaminantes que estaban acumulados en ese sitio le peguen directamente a la bahía, lo cual es un suceso bastante atípico. No sucede en general, se sumaron bastantes hechos fortuitos, y ahí vemos cómo obviamente que eso fue circulando y fueron sumando las atenciones hasta que el 21 de agosto se dio la situación más grave, y bueno, esto continuó. Si hacemos un zoom, bueno, teníamos ese efecto, pero aquí se está hablando de algunos contaminantes específicos, y se habla obviamente de compuestos orgánicos volátiles que son muy asociables a los combustibles y al sector energía.
Pero acá había algo distinto. Este combustible se le había aplicado un compuesto que también era muy atípico, que se llamaba formaldehído, que yo le pregunté a un viejito en el terminal, oiga, ¿hicieron algo raro ese día? Sí, algo le echaron al combustible. Ah, ya. Y entonces yo me fui con la tarea, estoy diciendo historia real. Y desde ahí con los ingenieros dijimos, bueno, acá le aplicaron un aditivo al combustible para bajarle el contenido de azufre. Y era un compuesto que se llama formaldehído, el elemento principal, donde a niveles muy pequeños de concentración se observan efectos bien severos en la salud de las personas. Y bueno, aquí vemos los pics que hubieron distintos para esto con la simulación. Tuvimos que reconstituir escena. Y reformulamos cargo por elusión, ¿cierto? Lo cual sería, de nuevo, ahora un delito. Pero por una forma de elusión que es muy discrecional, que tiene que ver con la letra G3 del artículo 2 de la ley 19.300, que habla sobre modificaciones que se realizan afectando, aumentando los efectos, sustantivamente los efectos ambientales de un proyecto y que no han sido aprobadas previamente. Entonces hay que probar que existen esas modificaciones y que existen efectos sustantivamente distintos a lo que se estudió durante el permiso ambiental vigente. Entonces es muy exigente de esa perspectiva, pero obviamente también da un espacio a la autoridad muy discrecional, que en sede penal quizás no necesariamente va a ser tan positivo, en donde se puede exponer a formalizar cargos a personas en base a criterios bastante amplios. Bueno, se reformuló cargo por temas de forma y rebotó en los tribunales ambientales que cumplen su rol maravilloso, ¿cierto?, de control, y finalmente no avanzó, pero este hubiera sido un caso que eventualmente hubiera sido sancionable con un delito. Efectivamente, esta información se le envió al Ministerio Público y se sancionó con un delito a varios de los directivos de ese terminal por un delito distinto que está en el artículo 44 de la ley REP, muy raro, que tiene que ver con tráfico de residuos peligrosos, ¿ya? Entonces, si bien la consecuencia se materializó, aquí yo le estoy mostrando un caso eventual de elusión en el sector energía que habla de este tema. Aquí tenemos otro caso, ¿cierto? Cabo Leones, donde se formuló cargos por fraccionamiento de proyectos. Acá teníamos una central eólica y se dijo que debería construirse en conjunto con la línea de transmisión. Obviamente que ahí son dos literales separados en la ley, no tiene que ver con fraccionamiento, pero podría haber acá un caso de elusión a sabiendas, ¿ya? Tiene que ver con cómo se conciben los proyectos desde el sector energía. Otro caso, ahí están los cargos, etc. Otro caso, Interchile, Jardones por Paico, una línea de transmisión que recorre una distancia sideral, que obviamente pasa por bosque nativo. Ese bosque nativo puede ser afectado y realiza trazado y donde interviene el territorio. Pero en algunos casos se desvió del trazado. ¿Es eso elusión? Bueno, habría que verlo, ¿cierto? Pero hay un tema interesante, que esto podría ser una infracción en un RCA y que es muy difícil de revertir. Entonces, si yo voy un mes, fiscalizo, sanciono, vuelvo al otro mes, fiscalizo, sanciono, el titular no tiene cómo evitar la reincidencia. Y esto es muy común en los temas de transmisión. Un caso similar, ¿cierto? Una línea en el norte, no hay nada en el norte, o en el desierto. Bueno, había algo, ahí está el desierto florido, y esta línea, la empresa transmisora del norte, construyó una línea de transmisión ahí perfectamente en un sitio prioritario que después se transformó en Parque Nacional. Y si hubiera sido Parque Nacional, sin darse cuenta quizás, hubiera estado con la amenaza de un potencial delito. Entonces, estos casos muestran que obviamente las consecuencias para el sector de energía son patentes. Algunas consideraciones generales para terminar.
la ley establece agravantes y habla de, no necesariamente daño ambiental, la redacción es bien críptica, habla de daño ambiental más abajo en la ley, pero habla de una situación irreversible, y definir qué es lo que es irreversible también es muy sofisticado. De hecho, bueno, hay distintos fallos muy informativos, pero obviamente que habla, nosotros consideramos, y así se ha considerado en el mundo de las sanciones, que es cuando se requiere una modificación física completa del medio ambiente para poder revertir la situación, y eso por costo, por tecnología, es imposible de realizar. Entonces, hay distintas etapas de impacto, pero el daño irreversible es difícil, muy difícil de definir. Otro tema que da para hablar, que no tiene que ver con la energía directamente, pero puede tener con el litio, a través del litio que viene después más tarde. Yo lo considero el litio parte del tema energético, incidir en especies categorizadas como extintas o en peligro. Bueno, el flamenco, ¿cierto?, en Salar de Atacama ha reducido en los últimos 10 años un 10% su población. Incidir. ¿Se puede considerar como sujeto a delito? Bueno, está por verse, ¿cierto? Y otros temas, bueno, el daño ambiental en general es un criterio cualitativo, lo ha dicho la Corte Suprema, lo han dicho los distintos tribunales ambientales, se ha aplicado en las distintas sanciones. Entonces, elaborar ese concepto para el agravante le da muchísima discrecionalidad al juez que va a fallar en materia de delito. Esto, por ejemplo, una situación de daño ambiental en un humedal, bueno, habría que ver si es daño ambiental en 70 hectáreas, en una zona más grande, pero bueno, aquí sí fue considerado daño ambiental. Y finalmente, ¿cuál es el objetivo de este tipo de mecanismos, cierto? Aquí tenemos una sanción, una pena de presidio. Bueno, la idea es que haya un comportamiento responsable. Bueno, ¿es efectivo castigar severamente la reincidencia? Hay muchas pruebas sobre estos temas de los 3 strikes en Estados Unidos, que a la tercera te vaya en cadena perpetua o penas de cárcel muy duras, en que dicen, bueno, la segunda reincidencia ya las personas reaccionan, con la tercera el efecto es muy pequeñito. Entonces se justifica acciones tan gravosas para incentivar este comportamiento. Bueno, eso hay que verlo. A veces no se necesita tanta energía para conseguir el mismo objetivo. Y por último, bueno, ¿son los delitos ambientales una respuesta de última ratio? Eso también es una pregunta interesante, porque uno esperaría que tenemos las sanciones ambientales, después, bueno, los tribunales y temas de daño ambiental en sede civil, que son muy potentes, y los delitos más arriba. Pero el Ministerio Público tiene hartos más recursos que la autoridad administrativa. Entonces yo me esperaría que muchas veces, como sí ha sucedido ya, el Ministerio Público reaccione antes, obtenga una condena y recién la Superintendencia del Medio Ambiente esté formulando cargos para ver la sanción a la persona jurídica. Entonces va a ser interesante en ese sentido, porque desordena un poco este esquema donde uno va subiendo y el delito es lo que se deja hacia el final, cuando ya no hay cierta reacción o hay una actitud contumaz. Eso. Muchas gracias.